En los últimos días ha sido una noticia de impacto mundial el masivo terremoto que se dio en Turquía y los efectos que ha tenido en el Oriente Medio, particularmente en ese país, como también en Siria. Y vamos a ver un poco las consecuencias de esto, porque más allá de ser tan solo un desastre natural, que ya ha cobrado más de 8.000 vidas por ser una cantidad de destrucción masiva con muchas pérdidas humanas, también va de la mano de muchos problemas geopolíticos, porque hasta hace no tan solo tanto tiempo, hace unas semanas, Turquía estaba con planes de invadir Siria y se da todo en un concepto de radicalización, problemas y posibles crisis migratorias en el Medio Oriente que afectarían gravemente a Europa. Todo eso lo vemos a continuación. Hace tan solo unos días vimos como un terremoto que se ha hecho noticia mundial sacudió a Turquía y en menor medida, aunque con impacto bastante duro de todas maneras, a Siria de 7,8 grados de Richter. Ahora algunos países más acostumbrados a estos movimientos telúricos, como el caso de Chile, eso tal vez será más tolerable, no se imaginan ese nivel de respuesta. Pero en el caso de Turquía no había ni la preparación ni tampoco la expectativa de algo de esa magnitud. Y por lo tanto, al momento que estamos grabando este video, hay más de 8.000 muertos, tanto mezclando los que han muerto en Turquía, donde está la mayoría de los fallecidos, como también en Siria, que sigue en una guerra civil y con conflicto armado, con intervención militar tanto de Estados Unidos como de Rusia, que a pesar de estar en un conflicto ambos de manera indirecta a través de Ucrania, en ese conflicto, en la guerra que se da ahí, siguen teniendo intervenciones en otros países como Siria, donde tanto Rusia y Estados Unidos tienen presencia. Ahora, este terremoto, que generó una gran destrucción, ha generado numerosos muertos y más allá de la destrucción importante que se ha dado, ha tenido consecuencias bastante importantes a nivel geopolítico. ¿Por qué? Porque por un lado, este nivel de destrucción ha retrasado lo que sería un conflicto bélico más en el Oriente Medio, ya que hace tan solo unas semanas antes de que esto ocurriera, Turquía estaba amenazando a través de su presidente Erdogan, aunque algunos lo llamarían más dictador, o avanzar una invasión a Siria, que está bajo el régimen de Assad, apoyado por los rusos. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué quería invadir Siria? Hay que entender y vamos a hacer un contexto histórico con lo que ocurre en Turquía, que Turquía es un estado relativamente moderno, en el sentido que nace a comienzos del siglo XX, acabada la Primera Guerra Mundial, con la derrota de las potencias centrales, en particular el Imperio Otomano, y en medio de un intento de las potencias victoriosas del Entente, y de particularmente de Italia, Francia, Grecia e Inglaterra, intentando dividir lo que era el territorio del Imperio Otomano y la actual Turquía. Bueno, en medio de eso, una figura histórica importante llamado Mustafa Kemal se resistió a eso, que fue uno de los generales que pocos que tenían buenos resultados en el Imperio Otomano, el de origen turco, se resistió a ellos en este intento colonizador e imperialista, en lo que se llama la Guerra de Independencia Turca, lo logró expulsar y fundó el Estado-Nación turco moderno, que intentó separarse de lo que es la imagen de los otomanos y verse como un Estado en el Oriente, turco, con influencias por supuesto islámicas, porque son de religión islámica, pero con la idea de aspirar a convertirse en un país occidental y tomando esos principios. Tanto así que en las últimas décadas, desde que ha ocurrido esa situación, la dicotomía en Turquía ha sido entre acercarse nuevamente a sus orígenes más conservadores, islamistas, sumamente cercanos a la ley sharia, la ley religiosa islámica, con mucho radicalismo religioso, o acercarse más a un ideal más europeo, más liberal, más occidental y más democrático en su estructura. Y usualmente tenemos esa dicotomía. Por un lado, la zona de Turquía central, podríamos decir, más cercana al Oriente Medio, más conservadora, más religiosa, más a la antigua, dirían algunos, mientras que las zonas más cercanas al territorio europeo o a la costa, más cercanos al ideal de lo que sería una comunidad europea. Es más bien esa dicotomía. Y dentro de esa estructura, eventualmente llegó al poder Erdogan, que es el actual presidente, con apoyo de los sectores más conservadores y religiosos, y con una política que por un lado ha sido económicamente fluida, vamos a llamarlo, pero muy similar a políticas estatistas e intervencionistas del modelo argentino, tanto así que Turquía ha tenido inflaciones de cercano al 90 o incluso el 100% de inflación por manipulaciones bancarias y mal manejo económico. Por eso mencionamos que tiene una situación económica muy similar a la Argentina, pero que va de la mano además de un creciente nacionalismo, conservadurismo, censura a opositores políticos y la prensa, y con un intento de mejorar la imagen del presidente, que lleva bastante tiempo en el poder, a través de intervenciones militares en otros países, ya que su situación interna está mal.
Para aquellos que sean de cualquier parte del mundo y en especial de Latinoamérica, sabrán que un clásico a nivel político cuando hay problemas internos es intentar hacer una guerra o culpar al país vecino para usar esos sentimientos nacionalistas, que son un constructo más bien artificial, esos nacionalismos, para que la gente se distraiga de sus problemas del día a día y el mal manejo interno que tienen esos políticos. Ver a un enemigo externo para evitar ver los problemas internos. Un clásico, ¿no? Y dentro de eso, Turquía estaba intentando hacer nuevamente una invasión de Siria, que sería cerca de la quinta, ya que no es la primera vez que lo hacen y una parte no menor del norte de Siria está bajo control de facto, o sea, en la práctica, de Turquía. Y esto se da por una serie de razones. Uno es este cálculo político para distraer a la población local y que tiene temas de electorales internos. Pero también tiene que ver con los kurdos y elementos de separatismo kurdo. ¿Quiénes son los kurdos? Son un pueblo étnico que hay en el Medio Oriente, muy numeroso, que tiene presencia importante en Siria, Turquía, Irak e Irán. Y por lo tanto en todos sus países quieren independizarse y crear su propio Estado. Y que muchas veces no se ha aceptado esto porque en las tierras donde habitan principalmente los kurdos hay numerosos recursos naturales. Además de que los nacionalismos respectivos de los países ya establecidos ahí no lo quieren permitir. Y en medio de toda esa situación también hay un tema ideológico de fondo porque los kurdos en tiempos actuales, aunque no siempre fue así, suelen tener una ideología de carácter más bien comunista, pero con lo que se llama el marxismo islámico árabe. Y por otro lado, algunos tienen de ideales incluso más anarcocomunistas o anarcocolectivistas. Pero lo que sí tienen en común es que son todos cercanos a un ideal más de izquierda radical, pero con un conservadurismo moral muy fuerte, influido por la ley islámica. Una mezcla bien curiosa, pero que no es tan excepcional, tomando en cuenta que las ramas del marxismo siempre hablan de que tienen que adaptarse a las condiciones materiales y científicas del territorio en el cual se establece. Entonces siempre hay una serie, miles podríamos decir, de ramas, dependiendo de dónde se establecen, con ciertas diferencias. Bueno, entonces dentro de eso, como Siria ha colapsado en gran medida por su guerra civil, en la cual hay gran responsabilidad de Estados Unidos por su intervencionismo y de Rusia, lo que ha ocurrido es que milicias kurdas, dentro de las tantas que están peleando en ese país, han tomado territorios importantes. Y uno de los miedos de Turquía, además de las movidas electorales para dejar feliz a su población local, es que si los kurdos logran tener éxito y tomar control total de sectores de Siria, eventualmente esto podría llevar a que se subleven o se lleve una invasión de los territorios kurdos que están actualmente controlados por Turquía. Y que en realidad eso sería un problema en otros países también, porque en el norte de Irak también los kurdos tienen gran parte de territorios tomados. Entonces es una cosa geopolítica que se da de esa manera. Y una invasión se veía inminente, pero volviendo al terremoto, ¿por qué paró? Porque la destrucción fue tan masiva, va más de 8.000 muertos, destrucción completa de infraestructura, lo vimos en imágenes mientras relatábamos esta situación, que inevitablemente no se pudo llevar a cabo ahora. ¿Eso significa que va a haber paz? No, al contrario, es muy probable que esta invasión igual se dé y esta guerra se dé simplemente, porque el Medio Oriente es muy inestable. Pero inevitablemente esto lo que ha hecho es retrasar eso y puede dar un poco más de paz por un tiempo, que ha sido consecuencia de un desastre natural. Pero por las condiciones de lo que se está ocurriendo en el Oriente Medio, las ambiciones políticas de Erdogan, con una economía bastante debilitada y al colapso, copiando mucho tal vez el modelo argentino a nivel económico, inevitablemente esto va a ocurrir, si es que no ahora, ocurrirá dentro de unos meses o unos años, lamentablemente, a menos que tal vez cambie el gobierno. Y todo esto además tiene el peligro de que ante una mala situación por el desastre natural, más una mala situación económica en Turquía y la posibilidad de conflicto armado adicional en el Oriente Medio, que nuevamente se pueda generar una crisis de refugiados que va a llegar a Europa y que va a generar, por supuesto, consecuencias geopolíticas importantes. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece el conflicto que se está dando en Turquía y todas estas movidas que tienen que ver tanto con temas históricos y luchas culturales conservadoras con liberales, como también con deseos de mantener ciertas estructuras nacionalistas o tener beneficio político? ¿Creen que afectará el terremoto y será esto de relevancia a nivel internacional? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema de carácter internacional, sea el continente que sea, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.